Bueno, para hoy vamos a hacer aquí todo lo posible para ver algo que quedó pendiente ayer, que es historia de la fotografía, unos conceptos de fotografía y qué tipo de fotos quiero hacer. Entonces vamos a empezar con la primera parte, que tiene que ver con la historia de la fotografía, eso a partir de un video que ustedes estuvieron viendo. Y bueno, aquí hay una imagen como de introducción, algo de evolución de algunas de las cámaras con algunos accesorios, algunos lentes, algunos rollos de las cámaras análogas, que las diapositivas, algunas cámaras por ahí, que un mini trípode. Y uno de esos, si se puede decir, primeros pasos que hubo en la fotografía, parte de esa evolución es la cámara oscura. Y vamos a escuchar, ahí para que me ayude en esa parte de la cámara oscura, que se acuerda, que alcanzó a ver, vamos a escuchar a Ana María Arias. ¿Está por ahí Ana María? ¿Se fue Ana María? Se fue Ana María. Está Natalia, Angie Natalia. Profe, perdón, es que tengo problemas con el internet. ¿Quién me está hablando? Ana María, Ana María. Ah, hola Ana María, listo. Bien, Ana María, para que me comentes un poquito sobre la cámara oscura. Vale, pues en el video hablaba básicamente como que en Arabia algunos astrónomos usaron como esta cámara para pues seguir básicamente el curso de las estrellas. Entonces era como una habitación oscura que tenía como agujero, bueno, un agujero en las paredes. Y pues esto hacía como el reflejo a través de la imagen, o sea, de lo que estaba fuera de la ventana. O sea, eso simula como la cámara oscura, básicamente. Listo. Vamos a preguntarle a otra persona. Bueno, aquí bien participó. Y vamos a preguntarle a Natalia, Angie Natalia Hernández. Sí, profe. ¿Qué más? Bueno, en el video decía que era un instrumento, es una caja que tiene un agujero en donde la imagen llega con la luz en forma invertida y se plasma en una hoja que creo que estaba como untada en cloruro de sodio, que hacía que la imagen se plasmara en la hoja. Bien, listo. Bueno, sí tienen razón. Veo que muy juiciosas vieron el video. Vamos a empezar aquí a hablar sobre la cámara oscura. No se preocupen, yo sé que todas están ansiosas por participar. Y ahorita les voy a dar la palabra a las demás. Y sí, el caso de la cámara oscura es un invento que normalmente viene de esa cultura árabe, quien lo creyera. Pero ese invento eh, de esa cultura árabe, uno de sus iniciadores, si se puede decir, de las personas con las cuales empezó a trabajar este concepto es eh, como el nombre que aparece ahí, a Hassan, ahí aparece el rostro.
Ustedes saben que dentro de la historia muchos de los árabes resultaron trasladándose por tema de guerras, resultaron trasladándose a Italia para la época del Renacimiento. Entonces hubo una época que muchos pintores, muchas personas eh, lograron, en cierta manera, utilizar este descubrimiento. Me estaban comentando que la cámara oscura en sus inicios pues era como una gran habitación. Viendo aquí la imagen, ustedes se dan cuenta que en una parte, en este caso, en esta pared hay un orificio y en esta pared hay un orificio. Esto quiere decir que esta es una cámara oscura doble en la cual, por medio de este orificio, lo que hacía era captar lo que había afuera y este orificio captaba un rayo de luz que se proyectaba en una pared mostrando lo que había afuera, con el inconveniente de que lo que se proyectaba aquí en el interior era una imagen invertida de lo que veían ahí en la realidad. Entonces la cámara oscura empezó con un habitáculo, una habitación grande a la cual se le abría un orificio. A medida que iba evolucionando, si se puede decir, la cámara oscura, se iba reduciendo de tamaño. Aquí vemos otra cámara oscura, otra habitación en la cual entra por un orificio, se proyecta el rayo de luz y hay una persona como haciendo reproduciendo como si estuviera calcando, que esa fue otra de las funciones que tenía esa cámara oscura, de calcar, de reproducir lo que había en el exterior. Esto lo utilizaron mucho los pintores que no tenían de pronto mucha habilidad en el tema del dibujo, lo utilizaron muchos pintores para época del Renacimiento, Leonardo da Vinci, todos esos pintores. Aquí vemos dentro de la evolución algo muy parecido a lo que ustedes van a hacer el jueves. Parecido. ¿Por qué? Porque ustedes pues no van a hacerlo de este tamaño tan grande y no van a hacer ni van a calcarlo, pero se van a dar cuenta que esta cámara oscura está compuesta por una caja. Esa caja dentro tiene un espejo que está inclinado a 45 grados. Esto que ven, esta tapita, es una tapita que se sube y deja por medio de un papel mantequilla o un papel, deja pasar la imagen y luego lo que hace es calcarlo, como si fuera una manera de descubrir o tapar un visor. Y está formado por un lente y ese lente está colocado sobre un cilindro. Entonces, en este caso, llega un momento en que esta persona, al graduar su lente, él gradúa el enfoque. Entonces, llega un momento en que él hace una cierta función de alejar y de acercar para hacer foco y proyectar la imagen. Cada vez que iba evolucionando la cámara, pues se iba reduciendo también el tamaño. Es algo también muy importante que comprendan que la imagen que se proyectaba invertida. Entonces va a haber un punto que va a salir en la evaluación y es que expliquen qué era esa cámara oscura y cómo era la formación de imágenes. Entonces ya saben que era una caja, que esa caja negra tenía un orificio y dentro de esa caja o por donde entraba la luz o el rayo de luz por ese orificio, pues proyectaba una imagen invertida. Aquí ustedes se van a dar cuenta el mismo ejemplo de la persona aquí, si se puede decir calcando, Leonardo da Vinci, la función que hace, por ejemplo, del ojo. Normalmente las cosas que nosotros vemos llegan a nuestro cerebro, pero nuestro cerebro hace esa operación con el fin de que nosotros veamos las cosas al derecho como deben ser,
otros ejemplos de cómo se pueden ubicar algunas cámaras oscuras en algunas torres u edificaciones, ¿cierto? Aquí vemos otro tipo de cámaras, desde campañas en la cual la persona aquí se sentaba, por aquí entraba la luz, se proyectaba aquí abajo, otras cámaras un poco más sofisticadas, como se dan cuenta ustedes, con el fin de calcar, proyectar, dibujar. Para esta época pues tenía que uno ser muy buen dibujante, porque si no, pues le podía quedar el calco muy malo. Entonces es un accesorio óptico muy clave en esa etapa. Ustedes saben que el jueves van a hacer la práctica de la cámara oscura y les va a quedar un poquito más claro. Y seguimos con el siguiente personaje, que es Niepce, y vamos a escuchar a Charik, para que me hables un poquito del señor Niepce. Bueno, pues de Niepce se dice que él trató de mejorar fue el arte de la litografía, pero para eso se requería de un dibujo, pero él no era experto en dibujar, entonces digamos que ahí se le comenzaba como a dificultar un poquito porque pues al no saber dibujar y como lo comentaba el profesor era muy importante saber en esos momentos. Entonces usó el recurso de la luz, ya que pues varios habían como abandonado como ese recurso de la luz porque era muy complicado la verdad. Entonces pues yo copié como el proceso que decía que en la cámara colocó un papel cubierto de cloruro de sodio y en el fondo la imagen quedaba invertida. Entonces él capturó la imagen reflejada de la luz y lo llamó, bueno, su primera imagen, por decirlo así, la llamó heliografía. Entonces, pues ya más adelante fue que habla que se asoció con otro personaje. Listo, bueno, hasta ahí. Escuchemos a Dayana Fernanda. ¿Qué más tienes que decir de Niepce? Bueno, pues, eh, ¿qué más le puedo decir, profe? Porque pues Charik dijo muchos grandes rasgos. Una parte. Digamos, él a partir, digamos, de esa primera fotografía, o sea, la primera heliografía, que la denominó así, pues a partir de eso quiso mejorar, digamos, los métodos para captar esa imagen, porque, digamos, para esa heliografía lo que utilizó fue la plata, ¿no? Pero durante pues mucho tiempo él se daba cuenta que en algunos revelados de las imágenes no duraban tanto tiempo o se dañaban muy fáciles con mucha exposición a la luz, cosa que pues ellos querían como eh, mejorar, bueno, digo ellos porque pues él sí se alió junto con alguien, que eso lo hace más adelante, y cuando pues él se muere, él muere, ¿en qué año? No me acuerdo exactamente, pero entonces su reemplazo fue su hijo, que fue Isodoro, pero pues Isodoro prácticamente lo que hacía era firmar unos contratos con el socio que él hizo, que fue Daguerre, que a partir, digamos, de esa combinación de ellos empiezan a hacer como nuevos métodos para poder sacar imágenes con nuevos químicos y nuevos tratamientos en el papel para poder incluso adquirir imágenes un poco más nítidas, según pues para ellos. Listo, bien. Entonces, en esta parte de la historia, Aves, Italia, llega un momento que nos vamos a trasladar a Francia. Y en Francia vamos a empezar a hablar de dos personajes. Un personaje en el cual, si se puede decir que era el científico que hizo casi la mayoría de los estudios, investigó, pero que murió, si se puede decir, en la pobreza y endeudado. Y hay otro personaje
que en cierta manera fue el que lo creó, quedó con la fama a partir de los estudios de Niepce. Cuando hablamos de Niepce, en mi caso y muchas personas estamos de acuerdo que en el caso francés se puede decir que Niepce es, puede decir que es el padre de la fotografía en Francia. Tengámoslo en cuenta que no solo los franceses estaban haciendo este descubrimiento, sino también habían otras personas en Inglaterra, ahorita más adelante hablamos de eso, y a él se le atribuye también el inicio de la fotografía. Entonces se puede decir de la primera fotografía para 1827. Hablamos en cierta manera de esta historia. Algunos lo pueden remontar un poquito más atrás, pero con el fin de crear la primera fotografía, que logró crear una fotografía utilizando por allá una sustancia que era betún de Judea, así como oscurita, como un betún, eso es betún, muy parecido, pero un betún de esos para los zapatos, pero ahora un betún un poquito más líquido, lo cual lo aplicó en una placa, y al exponerla a la intemperie, a los rayos del sol, por eso viene el nombre de heliografía, pues logró la captura de esta imagen que se subió, digamos que al segundo piso, y ahí en la ventana puso la cámara por unos cuantos minutos, en este caso eran minutos, con el cual logró que se viera esta foto. Después de un proceso de revelado se logró capturar esto. Pues no es una foto muy nítida, pero se alcanza a ver que hay algo por allá afuera, que está ahí arriba, que se ve por ahí unos techos, unas casas. Entonces, cuando yo hable sobre quién fue el pionero, quién descubrió la fotografía en Francia, a quién se le atribuye la primera fotografía, por favor, me van a escribir Niepce, por favor, Niepce. Ya ahorita vamos a hablar del otro personaje. Aquí hay algunas imágenes que hizo también Niepce con tema de bodegón, la cual pues no es muy clara, pero se alcanzan, por ejemplo, lo que son las botellas, se pierden un poquito con el fondo, pero se alcanzan a ver algunos elementos como la copa, algunos platos, algunas cucharas. Se alcanza a ver algo aquí, que esto tiene como si fuera un mantel, algunas patas aquí de la mesa, ¿cierto? Que la sostienen. Algunas, si se puede decir, cámaras o elementos accesorios que, entre comillas, con el cual él trabajó o trabajaba para hacer sus experimentos y avances en el tema de la fotografía. Entonces se dan cuenta que es una cajita bien bonita, de madera, con su lente. Aquí como una idea más o menos del trabajo que él hacía con químicos, con la placa aquí, y algunos trabajan a veces con placas de vidrio, aquí como haciendo el tema del betún de Judea. Él hizo muchas reproducciones de obras a partir de este trabajo con químicos. Entonces por aquí también se ve alguna idea de la fotografía, por ejemplo, aquí en negativo y en positivo. Algunos ejercicios también que hacía aquí Niepce, colocando algunos elementos como florales, y en el cual se veía o quedaba el negativo. Y también una imagen que fue también como el inicio del tema de las fotoagüitas. Entonces ese personaje que con una cámara y un trípode y tenía una sábana negra, él por unos abría el lente, dejaba entrar o dejaba entrar cierta luz por un orificio. Entonces aquí él subía la placa, por este lado estaba el papel, por unos cuantos minutos, algunos segundos,
y más tarde él entregaba una foto que se revelaba en unos cuantos segundos y se la entregaban. La última fotoagüita que yo alguna vez vi fue en el mercado de las pulgas en el centro. No volví a ver a ese personaje, pero era muy interesante ver ese proceso. Ahora viene otro personaje, que es el señor Daguerre. Vamos a escuchar a Lisette, que me comenta el señor Daguerre. Bueno, Daguerre, él pues se asoció con, o sea, bueno, él era artista, entonces él estaba en busca de descubrir y como sí, de descubrir cómo era posible poder plasmar imágenes o calcar imágenes. Entonces, en ese mismo como descubrimiento, él se entera de lo que se venía haciendo Niepce y como que le envía una carta y bueno, se empiezan como a comunicar a través de esto. Ya luego Luis Daguerre como que le propone a Niepce que se asocien y que trabajen en conjunto pues para seguir como avanzando un poco más en esto. Y luego de que crean la sociedad, pues es cuando muere Niepce y a los 3 años siguientes él hace público como el descubrimiento del daguerrotipo, que fue, él lo que hizo fue, en base a lo que venía haciendo Niepce, que Niepce, digamos, lo que él producía eran imágenes que se veían, por decirlo de algún modo, en negativo, porque las cosas que deberían estar en, sí, como en claro, se veían en oscuros, entonces él lo que hizo fue como, en base a lo que venía desarrollando ya Niepce, él cambió o como implementó en su técnica el hecho de usar platas de cobre y yoduro de plata, o sea, cambió el betún de Judea por yoduro de plata para que así la imagen se viera como en positivo y los tiempos de exposición se redujeran un montón, porque pues digamos que con Niepce se demoraba un montón calcar la imagen, que era más o menos, bueno, en realidad eran horas, no me acuerdo cuánto. Y pues ya el proceso de exposición se reducía a ya solamente minutos. Entonces, pues digamos que Luis Daguerre lo que hizo fue llevarse como básicamente los créditos de lo que viene siendo sí, la creación de la fotografía, porque pues él presentó el proyecto al gobierno francés y fue como reconocido por eso. Bien, muy bien, es un buen resumen. Uno de los socios, como nos comentaba aquí nuestra compañera, que por X o Y circunstancias, pues Daguerre era una persona que venía del espectáculo, del diorama. Él tenía un espectáculo, Daguerre, que era por medio de lentes proyectarle a cierta multitud imágenes, una misma imagen, pero esa misma imagen le daba la sensación de proyectarlo como si fuera de día y después lo proyectaba de noche. Entonces él empezó con el tema del diorama. Por X circunstancias, pues conoció o supo de Niepce, que también estaba haciendo sus experimentos con el tema de lentes. Él por ahora pues no tenía en cierta manera el conocimiento. Hablamos de Niepce como la persona culta que hizo los estudios y por X circunstancias pues se dejó convencer de Daguerre, que tenía unos lentes pues, mejores con el fin de hacer estos experimentos. Trabajaron, se asociaron y dentro de eso pues Niepce muere. Después se puede decir que los contratos o lo que había quedado los firmó el hijo. Después Niepce con algunas argucias pues logra hacer algunos descubrimientos, pero todo a partir de Niepce. Niepce se puede decir que es la persona que empezó a descubrir, a hacer los experimentos, y Daguerre pues retomó todas esas investigaciones. Uno de los problemas que había en el tema de la fotografía es que las fotos que se hacían o se revelaban eran negativos.
Puede decir que en esta etapa de Daguerre les quedó un poquito difícil el tema de producir positivos y de fijación de imagen. Entonces las imágenes que a veces se trataban de fijar duraban algunos pequeños minutos y se empezaban a desvanecer. Habrán sacado una que otra, pero no con el mismo grado de perfección como lo hace nuestro homólogo aquí siguiente, nuestro amigo Fox. Adelante. Y aquí pues ustedes van a ver, si se puede decir, como un proceso del daguerrotipo en la cual tomaba la foto, tomaba la imagen, se proyectaba la imagen invertida, por aquí había un papel y ese papel pues aparecía o pasaba por una serie de procesos con el fin de poderla revelar y poderla después colocarla en la placa, ¿no? Entonces pasaba por ciertos procesos. Y normalmente, y sí, se puede decir que Daguerre fue el que se llevó toda la gloria, patentó, etcétera, etcétera. Entonces, como dice, uno se murió y el otro quedó con la gloria de todos esos descubrimientos. Bueno, a medida que iba avanzando la fotografía, pues iba también mejorando la técnica, pero tuvo también una época en la fotografía de retrato. Y en esa época de fotografía de retrato, pues las cámaras no es que tuvieran los mejores lentes para poder producir la fotografía de retrato. Y si ustedes alguna vez vieron que uno de los problemas que tenía la fotografía de retrato eran los ojos que se veían o quedaban movidos. Por más instrumentos que le colocaran en la cabeza, pues la foto pues no salía bien en el tema de los ojos, se quedaba movido. Era muy difícil tomar fotos de retrato para esa época, ¿no? Entonces las personas parpadeaban y se quedaban quedaba ese movimiento, a veces quedaban como muertos, no quedaban muy bien esas fotos. Aunque sí hubo una época que sí se utilizó para hacer retratos de muertos y toda esa cuestión. Entonces aquí ustedes ven más o menos una idea de cómo se tomaban esas fotos de retrato. Hay otro personaje también muy importante y es el señor Fox Talbot, 1833. Y vamos a escuchar a Brian. ¿Está por ahí Brian? Sí, profe, sí, señor. A ver, ¿qué me Bueno, comenta este personaje? William Talbot trabajó digamos que en los mismos proyectos que trabajaban Daguerre y Isidoro, que era el hijo de Niepce cuando él murió por un ataque cardíaco, pero con experimentos diferentes. Talbot, después de mucho trabajo, pudo reproducir una imagen sobre el papel a la que llamó claro oscuro. Creó un nuevo arte en 1837. Pero Daguerre ya había hecho el descubrimiento de los daguerrotipos y en ese momento entraron como en una pequeña guerra, por decirlo así, porque Daguerre se estaba llevando todos los créditos y Talbot ya había hecho un descubrimiento anterior, pero le dieron todos los créditos a Daguerre. Digamos que Talbot retomó 4 años después y mejoró cada uno de sus proyectos y lo llamó Talbotipos. Duró 20 años revelando fotografías, pero nunca ganó dinero de nada. Se vio envuelto en problemas y en deudas y decidió retirarse de la fotografía y murió en 1877 por una falla cardíaca y sus aportes fueron con el tiempo muy olvidados y en la fotografía, a pesar de que fue muy importante, casi nunca se le acredita. Bien, muy bien. Sí, lo que nos comenta nuestro compañero es cierto. Los talbotipos o los calotipos, llamaron con ambos nombres.
lo bueno de este personaje es que, bueno, otra cosa es que la historia aquí ya de la fotografía se traslada a Inglaterra. Y él también tuvo conocimiento de los experimentos que hacía Niepce y Daguerre, como él nos comenta. Pero en el caso de él sí logró hacer el experimento, el proceso de sacar negativos y del negativo sacar los positivos. Entonces él sí perfeccionó esta técnica. Si anteriormente Niepce y Daguerre utilizaban placas de vidrio o utilizaban placas de algún metal, en el caso de Fox ya utilizaba papel y utilizaba también otros químicos con el fin de poder eh, desarrollar o sacar o revelar este tipo de imágenes. Entonces, si ustedes ya se dan cuenta, pues ya se ven un poquito mejor las imágenes, se ven mejor los detalles. Entonces el aporte de Fox Talbot fue muy, muy, muy importante. Hay otro personaje que es Scott Archer. En algunos van a variar si se puede decir, las fechas. Entonces a veces hay algunas fechas que van a variar. En este caso tengo para 1851 el tema del colidón húmedo, que lo que él utilizaba también en algunas placas, en algunos papeles, pero entonces lo que utilizaba era la albúmina como un elemento para imprimir las superficies. Hay unas personas que en la actualidad siguen trabajando con esta técnica, que me parece una técnica muy buena con el tema para hacer fotografía de detalles, pero son de esas técnicas, ya que pocas personas la utilizan. Entonces, dentro de la historia, me parece este personaje muy, muy, muy clave. Hay otra persona muy importante, ya que normalmente la fotografía o la historia de la fotografía es de hombres, ¿cierto? Pero aquí yo hago énfasis en esta chica y vamos a escuchar a ver, a Laura, para que nos hable un poquito sobre Margaret Cameron. ¿Está por ahí Laura? Sí, profe, estoy. Bueno, pues creo, ella fue una de las mujeres que hizo que la fotografía se vendiera en galerías, si no estoy mal, profe. Y pues también tomó mucha fotografía de personajes, como escritores, como de Da Vinci, una niña que de allí partió la película de El País de las Maravillas, algo así. Bueno, el caso de Margaret Cameron me parece que era una fotógrafa adelantada para su tiempo. Y las temáticas que ella trabajaba, en unas eran muy oníricas, en una era como de dioses, en una evocaba ciertos temas con culturas como griegas, romanas, en la cual ponía a posar a muchos de sus amigos. Hay muchos museos en la actualidad que está volviendo como a retomar el trabajo de Margaret y sí se está viendo o se vuelve otra vez a recrear el trabajo de Margaret en el tema de las galerías. Se puede decir que ella fue muy adelantada a la fotografía que ella hacía, las puestas en la escena, los temas oníricos, como a veces también de vírgenes, de ángeles, de niños, fue también muy adelantado para su época. Entonces, a mí me parece que el trabajo de Margaret era demasiadamente bueno. Lástima que a veces no se le prestó mucha atención al trabajo de Margaret, pero a mí me pareció un trabajo muy, muy, muy demasiadamente bueno en su puesta y en la elaboración de la fotografía. De ella se encuentran por ahí muchos
trabajo. Los que quieran investigar sobre Margaret, ella se encuentra muchos trabajos, por ahí se están haciendo algunas exposiciones en algunos países. La última vez fue que en España estaban haciendo una exposición sobre Margaret, pero me parece muy buen trabajo. Bueno, ahora vamos a empezar aquí con algo que a ustedes es importante para ustedes, y es los inicios del fotorreportaje. No coloqué a todos, solo coloqué a uno de los personajes más claves, que es el señor Roger Fenton. Y vamos a escuchar a Nicole. ¿Qué me comenta este señor? Preciso, no anoté nada de él, pero me acuerdo que sí, que me acuerdo de esa imagen, que él había adecuado, no me acuerdo de eso que era, como algo móvil, y él la adecuó para hacer su parte de fotografía. Entonces lo que comentaban en el documental era que, pues más que todo las fotografías que él logró hacer era cuando ya pasaron las cosas. Entonces ya porque como tenía el tiempo de exposición que se demoraba, entonces no podía hacerlo en el momento. Entonces ya lo que él lograba tomar eran las fotos de pronto de los cadáveres, ya de las ciudades destrozadas y así. Entonces él como que lo tomaba y iba a su carrito móvil y empezaba como a hacer el trabajo. ¿Cuál era el tema con el cual inició el fotorreportaje? Fue una guerra, Eso, muy pero bien. no recuerdo cuál fue. Muy bien. Entonces, si hablamos de la historia del fotorreportaje, el tema con el cual empezó fueron las guerras. Y una de esas guerras que le tocó ir a este personaje fue en Crimea. Entonces, cuando hablamos del fotorreportaje, sus inicios tienen que ver con el tema de registrar lo que pasaba en las guerras. A veces se volvía más como registro, por eso hablo de registro. No se hablaba mucho del tema de composición, sino lo que hacían es registraban las personas, las condiciones, en este caso algunos posaban. No, aquí no creo que puse imágenes de muertos porque no, a veces es muy fuerte las imágenes de los temas de muertos, pero sí registraban las bajas, los muertos, la desolación, la muerte, la sangre y ese tipo de cosas. Pero cuando hablamos de que el fotoreportaje tuvo sus inicios con un tema clave y es la guerra. Entonces, uno de los personajes claves que salen en la evaluación es Roger Fenton, por favor. Como ella nos comenta, pues sí, para poder trabajar y poder revelar sus fotos, y él llevaba todo su equipo ahí en la carreta, ahí revelaba, dormía y lo arrastraba a un caballo y ahí se movía de lado a lado. Entonces era en cierta manera muy dispendioso ir y moverse con todos estos equipos, pero él lo hacía en su carreta. Bueno, imágenes. Hay otro personaje también que registró el tema de la guerra, Matthew Brody. Entonces también como una idea, pero como les comento, no pongo imágenes de muerte porque a veces es un poco ya... son fuertes esas imágenes. Dentro de esa historia hay otra parte de la historia, se puede decir que una parte de la historia lo que acabamos de ver, y hay otra parte de la historia que es Kodak, cuando empieza el tema de la fotografía comercial. Vamos a escuchar a ver qué encontró Ashley sobre el tema sobre Kodak. ¿Está por ahí Ashley? Ashley. ¿No está Ashley? Entonces vamos a escuchar a María Fernanda. María Fernanda Rodríguez.
¿Tampoco está María Fernanda? No están, ¿qué pasó? No está María Fernanda, no está Adli, ¿se desconectaron? Bueno, ¿a qué voy? Se puede decir que Kodak fue una de esas empresas que ayudó a comercializar el tema de la fotografía. Como tuvo un boom, una alza, también esta empresa tuvo una etapa en la cual, por no estar pendiente de los distintos cambios de la fotografía, pues quebró. Ya después volvió otra vez a reponerse. Pero a Kodak debemos el tema de la miniaturización de las cámaras, que ya uno podía comprar una cámara, uno la llevaba a Kodak, uno la llevaba ya con el rollo adentro, ellos entraban, la revelaban, le entregaban a uno el rollo, le decían cuáles quiere revelar, y después le entregaban ahí dentro otro rollo ahí dentro. Entonces el negocio de ellos era las fotos que uno sacaba el contacto y esas fotos cuántas quería revelar. Entonces normalmente uno pagaba era por el revelado. En esa época eran rollos de 100 fotos, después pasó a 24 y 36 fotos. Entonces el negocio de ellos era eso, el tema del revelado. Aquí ustedes verán algunas cajitas de los rollos de diferentes películas de esa época. Algunas de ustedes de pronto habrán encontrado en su casa, en las cámaras del papá o de la mamá, el tema de los rollos y algunas cámaras análogas. Se puede decir que en el caso de Kodak hay que atribuirle la miniaturización y la comercialización de la cámara. En una época Kodak sacó estas cámaras Brownie con este nombre, que eran unas cajitas portátiles que uno podía llevar, y por dentro pues tenía la opción para colocarle el rollo, tomar la foto, y uno la llevaba a Kodak. Kodak en cierta manera utilizó todos los descubrimientos, todos, que es que la cámara no la descubrió Kodak, Kodak no descubrió el rollo, Kodak o sea, no descubrió todos estos inventos, pero lo que sí hizo fue comercializarlos para que la gente los pudiera adquirir a bajos precios. Por eso hablo de comercializar. Entonces, en este caso, uno lo que en cierta manera le atribuye a Kodak es eso, de comercializarlo, de volverlo asequible a la gente, porque antes era un poquito complicado comprar una cámara por el tema de precios y por el tema de tamaño. Entonces, Kodak pues crea la empresa, comercializa la cámara, ve quién está investigando el tema de la fotografía y también introduce dentro de las cámaras el rollo. Entonces, para que lo tengan ustedes ahí presente. Aquí hay una pequeña evolución de algunas cámaras, el tema de los rollos, los empaques en los cuales venían los rollos, mire, hasta las cámaras compactas. Bueno. El tema de, bueno, publicidad de Kodak. Y llegamos a otro personaje que vamos a ver si se acuerdan. Vamos a escuchar a Gonzalo. ¿Está por ahí Gonzalo González? Sí, ¿Se acuerda nuestro amigo Mulbrich? sí, señor profe. Bueno, a ver, yo anoté de él. Bueno, no lo anoté. Que me acuerdo. Él era ¿cómo le explico? El que mejoró como el tiempo de obturación de la foto, ya que él decía que quería tomarle, si no recuerdo mal, él decía que quería tomarle una foto a los caballos con las 4 patas en el aire. Se me hizo que lo había notado, pero no noté sobre él. Entonces él lo que hizo fue mejorar el tiempo de obturación de la imagen.
Entonces, a nuestro amigo Mulbridge se le atribuye un concepto y es el tema de fotografía en movimiento. Ustedes ven aquí una imagen, esto producto de una apuesta, en la cual, eso fue creo que como un banquero, en la cual en el recorrido del caballo había un momento en el cual el caballo iba a estar, digamos, en el aire, suspendido, o sea que no había ninguna patica tocando el suelo. Hicieron esto a partir de una apuesta. Y Mulbridge lo que hizo fue hacer un registro con una serie de cámaras. Si ustedes se dan cuenta, mira, aquí está la serie de cámaras y esas cámaras tenían conectado un hilo de tal manera que el caballo cuando pasaba, pues accionaba la cámara. Y esto lo que hacían era registrar. Entonces aquí ustedes se dan cuenta las cámaras, los hilos y iba pasando. Entonces, en un momento, como yo les comentaba, pues el caballo, a partir de esa apuesta, pues queda en el aire. Y si vemos esto, hay una película en la cual utilizó este concepto, pero ese concepto se tradujo en la cámara Times Track. Colocar una serie de cámaras para poder registrar un movimiento en particular. Y hubo una película emblemática, no sé si alguna de ustedes se acuerde de esa película. O si se acuerdan de los personajes Neo y Trinity. ¿Alguien se acuerda de esa película? Entonces, algunos lo pronuncian Matrix, otros lo pronuncian Matrix. ¿Se acuerdan? ¿Nadie la vio? Bueno, entonces después les voy a enviar a ustedes un link para que vean. Hay una parte en la película en la cual Trinity salta, ¿cierto? Y gira 360. Y hay otra parte en la película en la cual Neo, cuando le están disparando, se agacha y esquiva las balas. Entonces después les voy a enviar eso para que sepan de qué estoy hablando. Bueno, ya hay otra serie de fotógrafos en la cual hay dentro de la historia de la fotografía como Alfred Stieglitz, que se puede decir que son de esos primeros fotógrafos que empiezan a documentar temas como los migrantes que venían en esos barcos, interiores. Entonces, por ejemplo, aquí el juego es la luz que entra por una persiana y crea estos juegos de luz y de sombras. Los migrantes que venían en sus barcos, ¿cierto? El movimiento. Hay otro personaje que se llama James Maswell, que tiene que ver con los inicios de la creación de la fotografía en color para 1861. Y hay otro personaje que es señor Lance, que tiene que ver con el tema de la cámara Polaroid. La fecha que yo tengo es 1947. ¿Llegó al fin María Fernanda Rodríguez? ¿O Ashley Murillo? Sí, profe, aquí estoy yo, Ashley. Bueno, Ashley, ¿se acuerda qué era esto de la cámara Polaroid? Polaroid. A ver, le ayudo. ¿Sí se acuerda o no se acuerda? No, profe. Bueno, estas cámaras ya casi no se usan. Yo las alcancé a usar. Aquí ustedes alcanzan a ver una cámara que está constituida por un lente. Dentro tenía aquí unos cartuchos de papel. Uno tomaba la foto y salía un papel en blanco y uno la movía en el aire y en unos segundos la foto se revelaba.
Entonces, en una época se utilizó mucho el tema de las cámaras Polaroid, en la cual tocaba comprar el paquete, que a veces venían 10 papelitos, pero llegó, normalmente se utilizaba para los eventos, para las personas que querían la foto al instante, se utilizó mucho para eso. Llegó un momento que hubo problemas de insumos, de accesorios, de papel, descontinuaron algunas cámaras, y otra vez por ahí volvieron otra vez las cámaras instantáneas, y toca también comprar el paquete. En una época también se utilizaba mucho para temas de ventas de pasarela, cuando se la utilizábamos para tomarle las fotos a las chicas con el vestuario y colocarlo ahí en el racket donde se colocaba el vestido. Entonces en una época la utilizábamos eso para saber qué chicas iba a colocar qué vestuario le correspondía a cada chica, entonces, o para los eventos se utilizaba mucho. Hay otra parte de la historia en la cual no está ahí en el documental, pero para 1975 el señor Sasson, para Kodak le pidió el encargo de crear la primera cámara fotográfica electrónica, y ustedes se dan cuenta que era esto, y era en cierta manera pesada. Era casi como una máquina, casi tenía el mismo peso de una máquina de escribir. Y ya después Kodak fue evolucionando y fue sacando algunas cámaras fotográficas, pero llegó un momento en que Kodak, no sé qué le pasó, no siguió sacando cámaras, y llegó un momento que quebró, quedó ahí pendiente en tema de la fotografía. Otra vez volvió Kodak con el tema de las impresiones, creo que otra vez va a volver con el tema de las cámaras, pero hubo un momento en que Kodak, esta empresa era el boom, quebró y otra vez volvió a levantarse. Entonces, es importante que las cámaras han tenido una evolución desde las cámaras análogas. Ahí vemos una pequeña evolución desde 1934, 1965, 1973, 74, 79, a 1990 y pico, 97, que fue esa cámara electrónica que en cierta manera utilizaba unas tarjetas que eran unas tarjetas grandes, que son distintas a las tarjetas que tenemos en nuestras cámaras digitales. Ustedes saben que tienen unas tarjetas que pueden guardar gigas. En esa época las tarjetas guardaban, eran megas, era muy, muy reducido, y la calidad pues no era lo mejor. Bueno, esto se puede decir que es un resumen hasta la primera cámara electrónica, si se puede decir. Es una parte de la historia. Bueno, ¿alguna duda, alguna inquietud sobre esta parte? Preguntémosle a Nicole Vargas. Si tengo dudas, no, Sí. señor. Bueno. No. Listo, entonces. En 10, son las 11 y 10. 11 y 10. Me gustaría ver, me imagino que ustedes hicieron una bitácora, escribieron los apuntes de lo que vieron en el video. Entonces, en 10 minuticos me gustaría que me contaran qué fue lo que más les llamó la atención del tema, la historia de la fotografía. En algunos yo les pregunté, pero en algunos pienso que les habrá llamado la atención algo importante de esa historia de la fotografía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En 10 minuticos
van a escribir algo que les haya llamado la atención de esta primera etapa. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a hacer en Word, vamos a escribir un párrafo, ¿sí?, de algo que les llamó la atención. O algo que les dé pie a ustedes que haya marcado la evolución de la fotografía. Entonces vamos a hacer un párrafo, ¿sí? Que también puede ser como una especie de síntesis, o puede ser un abrebocas, o quedó de pronto una pequeña, no sé, sin sabor, o algo que les haya llamado la atención, con el fin de escuchar a dos personas que me hablen sobre eso, y para después seguir avanzando en un tema. Esto con el fin de hacer un pequeño break, descanso, que a veces cuando es la parte teórica a veces es muy, muy tedioso. ¿Listo? Entonces en 10 minuticos vamos a escribir un párrafo así corto de algo que les haya llamado mucho la atención, o alguna conclusión o algo que les haya quedado a ustedes así pendientes. ¿Listo? Entonces, ustedes saben que yo tengo una página, y en esa página hay una parte que dice blog, y en el blog ahí hago una pequeña evolución de la cámara fotográfica. Ahí lo cuento con varios párrafos, le coloco varios párrafos, y ahí termino con si se puede decir, lo último. Entonces, y por ahí también coloco un video ahí explicando eso. Entonces, ahí como para que ustedes interiorizaran un poquito ese tema. Entonces, ¿qué tipo de fotógrafo quieres ser? ¿O qué tipo de fotos desea hacer? Entonces, normalmente, como yo les comentaba, algunos estudiantes me preguntan qué cámara debo comprar, y yo normalmente le digo qué tipo de fotos quiere realizar, ¿no? O qué tipo de fotos desea hacer. Entonces, como dice, ¿qué cámara debo comprar o qué tipo de fotos quiero hacer? Entonces, normalmente yo les contesto de esa manera. Podemos hablar que el mercado de los celulares, los smartphones, las tabletas, pues en cierta manera han dañado un poquito el mercado de los equipos fotográficos. Entonces ya casi nadie quiere comprar una cámara fotográfica, sino su celular, que a la vez se convierte en su computador, se convierte en su editor. O sea, son varias herramientas en uno. Se puede decir que el mercado de los celulares pues ha avanzado mucho, ¿no? Cámaras compactas, caso de las cámaras reflex, pues ya casi pocas personas compran. Solo las personas que les interesa el tema de la fotografía pues invierten en una cámara. Entonces, normalmente, ¿para qué utilizamos una cámara? Entonces, a veces la podemos utilizar para tomar fotos con nuestros amigos en un bar, en paseos, para hacer registro, como un hobby, para cumplir como un requisito, por ejemplo, para la materia, para pasar esta materia, para fotografía análoga, para fotografía documental, para reportería, para hacer fotografía de moda, de puesta en escena, para producto, para estudio, publicidad, o dedicarse profesionalmente a vivir de la fotografía. Entonces es necesario uno tener en claro qué tipo de fotos quiere hacer, con el fin de ahí sí pensar en cuál es la cámara que se va a comprar, ¿no? Pensar en un presupuesto, ¿no? No, es que quiero hacer fotografía publicitaria, pero es que no tengo el presupuesto para hacerlo, ¿no? Entonces hay que también pensar en eso. Ustedes saben que ya con nuestros celulares, supercelulares, ya hay celulares que tienen buenos lentes, buena calidad, pero también valen esos lentes, esos celulares. Esos celulares de 4 millones, ¿no? Entonces hay unos celulares que también valen, pero todas tienen sus limitaciones. Esto con el fin de ya ver, dependiendo de este presupuesto, pues también uno ve qué funcionalidad tiene, y uno empieza a mirar el tema de las marcas. Algo que pasa, y es que normalmente cuando uno toma fotos
de los amigos en los bares, calidad para web, pues es suficiente con un smartphone, con un celular o una tableta. Entonces, cuando a veces me dicen que solo quiero tomar fotos para subir a redes, pues con un smartphone pues es suficiente, o una tableta. Esto sí que tenga conexión a Wi-Fi y que tenga algunas aplicaciones pues que me permitan, en cierta manera, poder editarlas y publicarlas y subirlas a redes. Dentro de esos smartphones también hay una serie de, si se puede decir, como accesorios y que ustedes han visto. Y uno de esos accesorios es el lente QX100. Espérenme en un momento de este video para que vean qué es ese tal lente QX100 o ese accesorio. Aquí va. Todos sabemos que las cámaras de los móviles hoy en día están muy bien, pero no hay nada comparable a un buen objetivo. Eso es lo que han hecho en Sony, juntar lo mejor de dos mundos con este objetivo, el QX100, que enseguida os enseñamos. Pues la QX100 tiene muchas características que os enseñamos. Por ejemplo, el zoom que tenemos aquí en esta palanquita tiene un disparo automático de la fotografía. Aquí puede guardar una tarjeta SD en la cual almacenar nuestras fotografías. Se puede conectar por NFC. Tenemos este adaptador que permite conectarlo a muchos modelos diferentes de teléfono, porque, como podéis ver, es adaptable. Entre las características diferenciales que encontramos en este objetivo de Sony está, por ejemplo, su luminosidad. Es de 1,8. Eso quiere decir que nos va a permitir hacer fotografías en condiciones de luz muy bajas. También tiene 20 megapíxeles, que es una cantidad bastante considerable, y un estabilizador óptico, que muchos teléfonos sí que es cierto que tienen, pero no todos. Una de las formas más sencillas para conectar el objetivo al teléfono es encender la cámara genera una señal de Wi-Fi a la cual conectamos el teléfono. Así están perfectamente enlazados. Por un lado vemos las imágenes que queremos tomar y por el otro tenemos el objetivo. Pueden ir juntos o separados. Bueno, en este caso tenemos el objetivo acoplado a un iPhone. Como podéis ver, es muy sencillo. Se puede manejar como una cámara normal, solo que en este iPhone tendríamos un objetivo de 20 megapíxeles, mucho más de lo que tiene el iPhone original, que son 8. Pueden funcionar, como os hemos dicho, de forma separada o junta. Vamos a verlo separado, poniéndonos nosotros en un sitio y el objetivo y yéndonos con el teléfono a otra parte para hacer la fotografía a distancia, gracias a que se conectan a través de ese Wi-Fi y nos permite pues una cierta distancia en un espacio para poder movernos y para hacer fotografías, por ejemplo, en la que salgan todos los miembros de un grupo. Ya no hace falta que alguien se quede detrás de la cámara. La imagen ha sido capturada. Ese accesorio, eso sí, ya dependiendo. Si usted tiene, ustedes vieron ahí el celular, ese iPhone, pues puede costar entre 3, 4 millones. Este es un accesorio que también pues costará su platica, 1.500.000, 2 millones. Entonces también pues tiene su platica. Pero también ustedes habrán visto que en algunos pueden encontrar otro tipo de accesorios. A veces en algunos celulares venden algunos accesorios que vienen un lente ojo de pez, un macro, que ya son un poquito más económicos, o a veces vienen algunos jueguitos de lentes para colocar en el celular que pueden valer 30.000, 50.000 pesos el juego de lentes. Eso es como para que vieran que hay algunos en el lado de los teléfonos de smartphone, pues pueden tener algunos accesorios. Aquí hay una gama de algunos celulares, desde Huawei, iPhone, Xiaomi, Samsung, Samsung Galaxy 20 Ultra, que
Por ejemplo, este Oppo A9, que son celulares que no son tan caros, pero prestan una muy buena opciones de trabajo para elaborar. Y es necesario a veces también en los celulares o en los smartphones que nosotros trabajemos, pues tener algunas especificaciones. Entonces, esperen un momento por aquí, les comparto aquí, por ejemplo, el caso de, a ver, por ejemplo, este Huawei, a ver, un momento. Y los voy a, por aquí a ponerles por aquí. Este Huawei Bienvenidos a Topes de P40. Gama. Sí, efectivamente, ya tenemos aquí el P40 Pro, ya lo he estado utilizando por unos días, ya he tenido la posibilidad de probarlo. Como os digo, ya han sido presentados los nuevos P40 y concretamente el P40 Pro es el que hemos probado un poquito más. Así que hoy vamos a hacer unas primeras impresiones comentando un poco qué tiene y qué feeling nos está dando. Eso sí, antes de empezar, deciros que este vídeo está patrocinado por la gente de Letyshops. Si no lo conocéis, por algún extrañísimo motivo, Letyshops es un servicio de cashback que lo que va a hacer es devolveros dinero cada vez que hagáis una compra, con lo cual no sé qué estáis esperando para registrarlos. Además, ahora es importante porque hay una promoción con la gente de AliExpress, Bueno, voy a adelantarlo por acá. envíos directamente. Instaléis la extensión en vuestro navegador para aprovechar todo eso y que os devuelvan dinero cada vez que hacéis una compra. Aquí debajo os dejo toda la información y vamos ya con las primeras impresiones del P40 Pro. Comenzamos con este P40 Pro. Evidentemente, hoy vamos a hacer primeras impresiones del P40 Pro, concretamente del Pro. Ya sabéis que la familia se compone de 3 smartphones, pero el que hemos tenido en nuestras manos es el Pro. Y vamos a empezar, como siempre, por el diseño. La verdad que aquí la gente de Huawei ha hecho un teléfono, bajo mi punto de vista, bastante bonito, con unas dimensiones muy estandarizadas, con un agujero en pantalla, en este caso doble agujero en pantalla, algo bastante curioso y que ya sabéis que estamos viendo mucho de forma habitual. Un teléfono con una ligera curvatura por la parte delantera. Voy a adelantarlo otro poco más. Porque aquí hay cosas interesantes. Lo primero es el procesador. Ya sabéis que Huawei siempre monta procesadores Kirin, al menos en esta gama de producto. En este caso es el último, el Kirin 990, que es un procesador de 7 nanómetros. 5G, en este caso tenemos 5G, incluso en el Dual SIM, es decir, los dos SIMs tienen soporte para 5G, una de ellas con eSIM y la otra una SIM normal. Tenemos Wi-Fi 6 Plus, NFC, Bluetooth 5.1, etcétera, etcétera, etcétera. Como veis, por conectividad de 90 Hz en pantalla, un formato panorámico, un panel OLED. La verdad que se ve muy bien, lo he estado probando y me está gustando bastante la pantalla, pero no el más importante. Aquí tenemos una configuración bastante curiosa, Tenemos un sensor de 50 megapíxeles con estabilizador óptico de imagen, muchísima resolución, además del tamaño del sensor. Entonces, por ejemplo, ya hay unos celulares que tienen unos sensores, como ustedes se dan cuenta, de 50 megapíxeles, ¿no? Que ya hay algunas cámaras también profesionales y hay unas cámaras de medio formato que lo tienen, pero entonces ya podemos hablar de algunos celulares que esto ya se vuelven unos monstruos. Es mayor con respecto a la generación anterior para obtener menos ruido y tener mejores imágenes. Luego tenemos un sensor gran angular, evidentemente, no podía faltar tampoco en una configuración de teléfono de gama alta. Y luego tenemos un teleobjetivo de 8 megapíxeles que nos da diferentes opciones, como un zoom óptico por 3 o como un zoom por 10, en este caso también para este. Entonces, es importante que cuando estemos nosotros, notificaciones tiene, ¿no? A veces tema de la recarga y en el caso, cuando yo hablo de la recarga es que yo lo pueda usar y lo pueda recargar y me dure buen tiempo. Hay unos celulares que toca estar recargándolas y constantemente, en el caso de nosotros el tema de fotografía, pues es necesario que me dé la posibilidad de tomar una serie de fotos que no se me va a descargar muy rápido. Pensemos que normalmente en los celulares vienen cámaras adelante y cámara trasera. Ustedes se dan cuenta que ahí vieron un teléfono ya 50 megapíxeles. Los que compramos normalmente vienen a veces un poquito menor, pero la idea es pensar que más adelante, cada vez que
que vaya avanzando la tecnología, pues va mejorando, ¿no? También es necesario ver o tomar las fotos, o cómo toma las fotos el celular, porque normalmente hay unos celulares que tienen o toman las fotos con aberraciones. ¿Eso qué quiere decir? Que usted va a tomar o se fue a un evento de matrimonio y en el matrimonio usted le tomó la foto a una serie de personas y las personas que están a los lados se van a ver con los rostros torcidos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay unas cámaras de algunos celulares que pues a uno no le comentan muy bien y vienen como con lentes gran angulares que cuando uno toma la foto dice, oiga, pero esto está aquí como muy raro. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tomen las fotos, tener mucho cuidado en eso. Estas son si se puede decir, una serie de referencias. No es necesario que ustedes tengan el que es super ultra, el último teléfono, sino esto es una serie de referencias. Si tienen uno de estas referencias, pues les va a servir para su clase. Hay más, ¿no? Pero estas son algunas referencias que yo tomé. Eso no quiere decir que ahora van a decir, ah, profe, de fotografía nos dijo que ahora tenemos que comprar celular. No, no, yo no estoy diciendo eso, sino para unas referencias que saqué, como que para que ustedes se den cuenta. Este me llamó mucho la atención, Oppo A9, después ustedes lo van a mirar con más detenimiento y las especificaciones, sino para que lo tengan ustedes en cuenta. Ahora, dentro de las cámaras compactas, ¿alguno de ustedes saben qué es una cámara compacta? Venga, le voy a preguntar. A ver. Dayana Fernández. Fernanda, ¿no? Dayana Fernanda, sí. Sí, señor. ¿Sabes qué es una cámara compacta? Pues no sé si es que no, o sea, exactamente no sé qué es. Bueno, y si le muestro estas fotos, Pues sí sé qué es. ahora sí Sí. se acuerda de qué es. Listo. Ya vimos dentro de la clasificación está el tema de los celulares, pero también hay una gama en la cual ustedes también pueden trabajar. Si ustedes tienen alguna cámara compacta, pues también con esas cámaras compactas pueden trabajar. Pero ustedes saben que estas cámaras a veces son cámaras que a veces uno utiliza como para registro. Eso no quiere decir que uno no pueda tomar buenas fotos con estas cámaras. Sí, yo he tomado fotos con cámaras compactas que me han salido bien. Como algunas yo les mostré una foto que yo hice con una Sony, que eso era como compacta, tenía un buen macro y se veía una gota de agua sobre una hoja, que yo la tomé con una Sony Cybershot. Eso quiere decir que uno, dependiendo bueno, y más colocarle unos lentes de acercamiento, yo sí le coloqué unos lentes de acercamiento, pues logré haber tomado esa foto de macro. Entonces, normalmente es una cámara compacta o hay cámaras ultra compactas. Las ultra compactas son todavía más delgaditas. Normalmente pues ocupan poco espacio, van entre 8 a 18 megapíxeles, tienen una batería, eso es lo bueno. Entonces, una cosa, cámaras, ya en el caso de las cámaras, nada de cámaras con pilas de esas de AA, no. Entonces, cuando le van a vender una cámara y que le tiene pilas, no, la idea es que ya tenga una batería, que tenga ranura para tarjetas SD. Hay algunas que van a tener algún zoom óptico. Aquí hay algunas referencias, hay unas referencias de cámaras desde las más viejitas. Entonces, en el caso de Sony, en el caso de las Canon, en el caso de las Nikon, Coolpix, Lumix, que por ahí escuché a alguien, pero entonces tiene cámara profesional. O aquí hay otras referencias también un poquito más modernas, Sony RL100 o la Olympus. Entonces hay algunas referencias también que han salido, por si de pronto tienen ustedes. Por eso cuando yo les pedí la tareita de que me compartieran en el WhatsApp, creo que se me olvidaron, ¿no? Yo les había pedido que me compartieran en el WhatsApp qué referencias tienen. Pues por ahora
no me ha llegado esas referencias para que me las regalen los que me comentaron que tenían por ahí algunas cámaras semis compactas o profesionales o reflex, entonces para que me regalen esas referencias. Cámaras análogas, en el caso de las cámaras análogas, son esas cámaras que se utilizan, son cámaras, algunas vienen mecánicas, las funciones son manuales, tienen buen lente, pero se utiliza el tema de los rollos. Entonces está la Pentax Camil, la Canon A1, eso quiere decir que son, así como por este ejemplo, Canon A1, la Pentax Camil, esta utiliza un telémetro, un palito aquí en la mitad para ayudarme en el tema de la exposición, y en el caso de esta Canon A1, el caso de esta Canon A1 sí fue como esa transición entre la cámara electrónica, ya que tenía una pila acá, y se veía ahí adentro el tema de la exposición. Son buenas cámaras. No sé, alguno de ustedes, por ejemplo, los que a ver, alguien me comentó que había visto fotografía en zona 5. ¿Me recuerda quién era que había hecho fotografía en zona 5? Yo, profe, Natalia. Natalia. ¿Alcanzó a trabajar con cámaras análogas? Sí, señor. ¿Y alcanzó a hacer revelado en laboratorio y todo eso? Sí, señor. Ah, bueno. Y otra persona también me ha comentado que había hecho 5 semestres de fotografía. ¿Quién fue la otra persona? No 5 semestres, que duró 5 años. Eso, 5 semestres. Ah, yo le había entendido que 5 años. 5 semestres. ¿Me recuerda su nombre? No, 5 años, 5 años. ¿5 años? Ah, bueno. Sí, que duró 5 años. Habíamos hablado que era una carrera. Ajá, sí. ¿Me recuerda su nombre? Lisette. Lisette. Sí alcanzó a trabajar con cámaras análogas, me imagino. Sí, señor. Listo. Ya hizo revelado y todo eso. Sí, señor. ¿Y se acuerda alguna de estas, de esta Canon o de la Pentax, con cuál trabajó? Con la Pentax. Con la Pentax, listo. Entonces sí sabe que yo hablaba del exposímetro, del palito allá adentro, ¿no? Bueno, listo. Cámaras semiprofesionales. Entonces, normalmente, si uno quiere hacer fotografía documental de reportería, bueno, por ejemplo, en este caso, para ustedes, uno puede utilizar ya una cámara semiprofesional, que normalmente son, o las llaman reflex, pues que tendrá mejor funcionalidad, mejor zoom óptico, luminosidad, calidad de lente, va a tener, por ejemplo, es necesario también tener algunos accesorios, dependiendo para lo que uno quiere hacer. Entonces, ojo de pez, un macro, un lente normal. Cuando hablo en lente normal es 50 milímetros, después hablaremos de eso, que normalmente es con el que viene la cámara. Un tele, filtros, zapata para colocar flash automático. Eso quiere decir que uno necesita más elementos. Aquí hay algunas referencias viejitas, EOS 100D o 6D, o otras cámaras, de los cuales hay algunas que alguien me comentó algunas cámaras. Esto es una referencia desde 2020. Ya algunas de las cámaras que vamos a conseguir van a tener conexión Wi-Fi. Eso es importante porque ustedes pueden tomar la foto con la cámara y la pueden mandar al celular. Entonces, eso tiene ahí normalmente, cuando uno ve las opciones de la cámara, pues le va a decir cuál es la apps que debe bajar. Entonces, por ejemplo, los que tienen, en el caso de la Nikon 5000, el 300, pues también va a tener su programa para trabajar con el celular. Entonces, por ejemplo, en el caso de una 5300 que por ahí también tengo, pues tiene también su programa para instalar en la apps, lo cual usted también puede tomar las fotos del celular y la cámara la va a registrar. Algo así muy parecido con el accesorio del Q100. Entonces, como puede tomar la foto con la cámara y se va
la puede enviar al celular, o usted puede tomar las fotos desde el celular y usted puede colocar la cámara por ahí en algún lado. La Sony Alpha, Nikon 5300 o la Pentax K1, entonces como otras referencias. Aquí ven alguna Canon EOS 210 y está también esta Sony, que normalmente viene con este signo de alfa. No les puedo decir cuál es mejor, cada una pues tiene buenas prestaciones, sino ya también depende de los precios. Si antes habíamos hablado que un celular puede costar, depende, de 2, 3, 4 millones, una cámara, si hablamos de estas cámaras compactas, ustedes saben que pueden encontrar cámaras de 600.000 pesos hasta 1.200.000. Estas cámaras pues ya las están vendiendo en 200, 300.000 pesos, que son las cámaras análogas, y a este tipo de cámaras semiprofesionales las pueden encontrar, si hablamos de la referencia de Sony 5300, la podemos encontrar desde 1.600.000 de ahí para arriba. Ahora, si vemos otro tipo de gama, cámaras profesionales, es muy importante pensar en el tema del sensor. Si decimos la captura de alta resolución, el material del cuerpo, la durabilidad. Yo siempre recomiendo que cuando trabajemos profesionalmente, la idea es tener 2 baterías, 2 tarjetas SD, un kit de iluminación, flash, softbox, paraguas. Entonces, pues uno necesita como más elementos para trabajar a nivel profesional, tener un estudio, tener un equipo, personas que le ayuden, ¿no? Tener todo lo necesario, locaciones, exterior, contratar transporte, modelos, peluquero, maquillador, porque ya uno hace otro tipo de fotografía para puesta en escena, de moda, entonces uno necesita como más elementos. Entonces aquí hay algunas referencias: Nikon D3X o Canon EOS 1D, o algunas Canon EOS 6D, estos son cámaras Nikon 5D, son cámaras que a veces venden por un lado el cuerpo y por el otro lado lente. Eso quiere decir que en el presupuesto se les puede ir de 5 millones en adelante, 6, 10 millones. Entonces, para que ustedes se hagan una idea. Entonces, Canon EOS 6D o la Nikon D5. Normalmente tiene aquí una opción o batería para colocarle aquí la cámara, pues tiene mejores lentes, pesan un poquito más, pues estas como unas referencias. Y ya después se puede decir que es lo último en cámaras que normalmente se utilizan a nivel profesional, son las cámaras de medio formato. Entonces normalmente pues van a tener sensores SD de 37 megapíxeles hacia adelante, tarjetas, lentes, equipo de iluminación, y entre esas cámaras, cuando ustedes quieran ya indagar un poquito, está la Hasselblad. Viene varias referencias, H5D40, está la Leica S2P o Pentax 645D. Hay varias referencias, pero una de las que más, bueno, hay más referencias, una de las que más hace ese trabajo es esta Hasselblad, y bueno, hay varias cámaras y otras, pero entonces para que ustedes se den cuenta, se den una idea, cuando ustedes quieran investigar, anotar estas referencias. Estas cámaras ya en precios pueden a veces hasta costar lo que puede costar una casa, no sé, 50, 80, 100 millones, entonces son cámaras que siempre cuestan. Pero en el tema de publicidad, para hacer fotografía de publicidad, vallas, puestas en escena, que demanden cierta calidad, entonces se utiliza este tipo de cámaras, más que todo para tema de publicidad. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, ahí tienen una pequeña y breve explicación de los tipos de las cámaras. Entonces, algunos tendrán cámaras de medio formato, entonces algunos tendrán sus cámaras profesionales, algunos tendrán cámaras semiprofesionales, otros tendrán cámaras análogas, otras tendrán cámaras compactas o ultra compactas,
otros tendrán sus smartphones. Entonces, con todos estos ustedes pueden trabajar. Entonces,